Nuestro equipo de EHHM Noticias, la Escuela de los Hermanos México, se reunió en la concurrida plaza frente al Chingao para reflexionar sobre una duda que atormenta a muchos hoy en día. ¿Existe la filosofía latinoamericana? Nosotros creemos que tal vez sí existe, pero no sentimos que tenemos el conocimiento para explicarla. Tal y como dice el filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein, que solemos usar el término de forma habitual, o sea, decimos saber lo que es, pero no sabemos explicarlo. Y sí, es cierto. Podríamos preguntarle a Chin Chan qué es lo que es, y él no te dará la misma respuesta que te daría Chan Chin, cosa que nos hace creer que al latinoamericano promedio le es difícil elegir una definición universal para lo que es la filosofía latinoamericana y peor aún, para decidir si nuestro pensamiento como latinoamericanos es auténtico o no. Nosotros no creemos que podamos crear tal significado universal, pero sí buscaremos crear un conjunto, una definición para el término por medio de evidencias que nos ayuden a probar nuestra postura acerca de si existe o no existe la filosofía latinoamericana. ¿Y cómo lo haremos? Por medio de entrevistas hacia el latinoamericano promedio, para ver sus diversos puntos de vista respecto a este tema que abordamos, guiándonos por las propuestas de aquellos filósofos expertos en el tema y formulando preguntas a nosotros mismos en el camino para averiguar qué tan capaces somos de formular filosofía, siendo todos acá en EHHM Noticias individuos latinoamericanos. Para comenzar a formarnos una idea de qué significa ese término conjunto, filosofía latinoamericana, vamos a tener que definir dos términos primero, latinoamericana y filosofía. Y para averiguarlo nos encontramos acá fuera del Colegio República de México, ya que vamos a entrevistar a dos especialistas en filosofía e historia, que nos ayudarán a darle una definición a cada una de estas palabras. ¿Nos podría decir cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Catalina Vera, ¿Y cuál es su ocupación? soy profesora de Historia y Geografía. Venimos acá para preguntarle a qué define usted como Latinoamérica. Latinoamérica en sí tiene varias definiciones. Si partimos desde lo geográfico, es una gran región que fue ocupada por las potencias conquistadoras que tienen en común que hablan latín. Pero si lo vemos también desde el espacio histórico, estamos hablando de una zona que culturalmente comparte ciertos elementos tradicionales. Desde lo filosófico es mucho más amplio, porque ahí no solamente lo va a unir la cultura a la tradición, sino que además sistemas de gobierno, temas de traspasar información, mestizaje, entre otras cosas. Entonces, Latinoamérica se puede ver desde distintos puntos. Desde mi especialidad también veo desde lo político. Entonces ahí se une a varios otros conceptos más, pero lo que prima acá es que son una gran región, o sea, estamos hablando de muchos países dentro del continente americano que tienen un cierto origen en común por quienes fueron conquistados. Entiendo. Solamente, muchas gracias. Siendo Latinoamérica, en pocas palabras, según la definición que nos otorgó la profesora de historia Catalina Vera, una región de muchos países en el continente americano con un origen en común por quienes fueron conquistados, los cuales comparten culturalmente ciertos elementos tradicionales. ¿Usted? Mi nombre es Lisbeth Carmona. ¿Y cuál es su ocupación? Soy profesora del Colegio República de México de Filosofía. Ya. ¿Necesita algo más? Queríamos que usted nos definiese qué es filosofía.
Ya, pero te voy a dar dos definiciones. ¿Ya? Una desde el concepto etimológico, que significa amor a la sabiduría. Todo el mundo, si lo busca, va a aparecerle así. Y el otro que te voy a dar está relacionado más con la idea de algún filósofo o lo que plantean lo que hace un filósofo. ¿Ya? Desde ahí siempre se mira. Entonces, cuando nosotros hablamos desde filosofía, hablamos desde la área del pensamiento directamente, que refleja el pensamiento, qué es el pensamiento. Si tú eres un ser pensante y se cuestiona el mundo, ya estás haciendo filosofía. Entonces, de la acción misma se define qué es filosofía, la misma acción de pensar. Y al tener esa definición, yo puedo entender lo que hace un filósofo o lo que hacen las personas que aman la sabiduría. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Sí? Muchas gracias. Ya. Siendo filosofía, según la breve definición que nos otorgó la profesora de filosofía Lisbeth Carmona, el cuestionamiento de un ser pensante hacia el mundo. Y es así como... Oye, ¿Qué? ¿Quién eres? soy de producción. ¿Cómo se te olvidó hacerle la pregunta a la profesora de filosofía? ¿De qué hablas? Se te olvidó hacerle una pregunta. ¡Mentira! ¿Verdad? ¿Qué pregunta? Que es una idea filosófica. ¿Qué es una idea filosófica? Podemos crearnos una idea de lo que significa con echar una ojeada en un diccionario, siendo que es una palabra compuesta. Según la RAE, una idea es conocimiento puro racional debido a las naturales condiciones de nuestro entendimiento. Y utilizando ambos términos, tanto idea como filosofía, podemos darle a la palabra compuesta de idea filosófica una definición como la siguiente: un cuestionamiento capaz de desafiar nuestro entendimiento natural con respecto a un conocimiento dado. Teniendo esto definido, pasaremos a entrevistar a una serie de personas para conocer sus opiniones con respecto al entendimiento que poseen por los términos de filosofía latinoamericana y su término conjunto, siendo que queremos ver la opinión del individuo latinoamericano promedio con respecto a estos términos para contrastarlos con la definición que hagamos de filosofía latinoamericana. Buenos días. ¿Usted cree que existe la filosofía latinoamericana? Por supuesto que sí, en latinoamericana y en otras latitudes sí hay filosofía, porque todos los pueblos y los continentes tienen diferentes maneras de pensar y de hacer las cosas, aunque en el fondo es lo mismo, pero ellos piensan de otra manera nomás. Pero sí, yo creo que tenemos la filosofía como para decidir y hacer cosas. Interesante, de verdad, muchas gracias. Sí, hijo, perfecto. Que les vaya bien. Buenos días. ¿Usted nos podría decir si cree que existe la filosofía latinoamericana o no? Yo pienso que sí, ¿Y por qué? porque tenemos una forma y un estilo de vivir la vida, nosotros los latinoamericanos. Interesante, Comparado con otros países, sí, obviamente. entiendo. De verdad, muchas gracias. Luego de entrevistar a esta señora, y cuando ya teníamos pensado irnos, esta nos comienza a hablar más y más sobre la filosofía, y nos comienza a decir que cada persona tiene su propia filosofía, así como algunas regiones, ya que no todos saben de filosofía, a lo cual no podríamos decir que cada región la tiene. Buenos días. ¿Usted cree que existe filosofía latinoamericana? Sí, pues, sí puede ser, sí, ¿Y por qué cree eso? porque somos de acá, pues nosotros tenemos nuestra propia filosofía. No necesariamente puede ser influida por las personas que llegaron de los otros continentes, Como los europeos. como los europeos. Entiendo. Bueno, de verdad, muchas gracias. Ya. Señor, ¿usted cree que existe la filosofía latinoamericana? Wow, 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 wow.
Oh, vaya. ¿Y por qué? Guau. Interesante. Necesitamos un descanso. No dejamos de pensar en lo que había dicho la profesora Lisbeth Carmona acerca de cómo la filosofía giraba en torno al cuestionar y al pensamiento. Habíamos oído variedad de pensamientos y opiniones en un solo día, y eso nos generaba dudas. Dudas de si lo que ellos hacían era filosofía. Dudas acerca de si por el mero hecho de hacer filosofía, eso los hacía filósofos. Dudas acerca de si por el hecho de ellos ser filósofos, nosotros también podríamos ser filósofos. Para responder dicha pregunta, utilizaremos la proporción que planteó el filósofo Arturo Andrés Roig, quien dice que se necesita un sujeto consciente para hacer filosofía. La filosofía es, por definición, una práctica teórico-crítica que tiene por fase la autoafirmación de un sujeto que se autovalora y que considera valioso el conocimiento de sí mismo. O sea, que para hacer filosofía necesitamos como elemento fundamental a un sujeto completamente consciente de su existencia y sus experiencias de vida. Un sujeto como nosotros, los seres pensantes y conscientes de su propia existencia que somos los seres humanos, haciéndonos a todos filósofos tras cumplir dicho criterio. Lo que significa que yo soy un filósofo. Tú, el espectador que está viendo este reportaje, eres un filósofo. Y tú, camarógrafo, eres un filósofo. Pero si todos somos filósofos, ¿realmente existe la filosofía latinoamericana? Leopoldo Sea, filósofo mexicano, propuso en su momento que sí existe una filosofía latinoamericana, la cual debe surgir de las problemáticas específicas de la región. La autenticidad de nuestra filosofía no podrá, así, provenir de nuestro supuesto desarrollo. Esta vendrá en nuestra capacidad para enfrentarnos a los problemas que se nos planteen hasta sus últimas raíces. Es decir, que para lograr una auténtica filosofía sobre nosotros, los latinoamericanos, tendremos que reflexionar para hallar soluciones a las molestias e inconformidades que se nos presentan a nosotros debido a nuestro origen. Y también está Miro Quesada, filósofo y periodista peruano que propuso que esta filosofía sí existe, siempre y cuando nosotros como individuos pensadores poseamos un origen y un presente en Latinoamérica del que seamos conscientes. Proclaman que solo la meditación sobre nuestra propia realidad puede producir la auténtica filosofía. Si la autenticidad consiste precisamente en interpretar esta misma realidad, la filosofía latinoamericana debe desentrañar el sentido de lo que significa ser latinoamericano. Entonces, nuestro filosofar queda clavado en el corazón mismo de la realidad. Es decir, que debemos ser además individuos conscientes de nuestro pasado y realidad como latinoamericanos, pensando, cuestionando e interpretando además dichos elementos que solo nosotros poseemos, para crear de esta forma una filosofía auténtica y de nosotros. Tras toda la información que recopilamos al pedir opiniones de latinoamericanos, investigar propuestas de filósofos y definiciones respecto al tema, hacernos reflexiones y detenernos a pensar y muy pocas horas de sueño, creemos que podemos concluir con este reportaje dando nuestro veredicto respecto a la pregunta de si existe o no la filosofía latinoamericana. Consideramos que sí existe un pensar derivado a una auténtica filosofía latinoamericana, ya que esta también existe, y creemos que para hacer tal filosofía latinoamericana vamos a necesitar de un individuo consciente de su existencia y experiencias como latinoamericano, capaz de reflexionar sobre su propia historia y realidad para buscar soluciones a los problemas e inquietudes que se le puedan presentar a él como al resto de individuos latinoamericanos. Si bien es difícil darle una definición universal al término para que todos puedan pensar de él de la misma forma, quisimos darle esta definición ya que va más de acuerdo con el alineamiento entre nuestros ideales y los ideales de aquellos filósofos de los cuales investigamos. It's magnetic. Super
should've got me